Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les dije, no, por favor, les voy a proyectar, tomar una captura de pantalla de lo que es el organizador gráfico. ¿Ya le tomaron? Del objetivo, perdón, y del organizador gráfico. ¿Listo? Bueno, este año vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? El año pasado terminamos viendo todo lo que son los recursos naturales, la biosostenibilidad, sí, biosostenible, biosustentable, ¿no? Hoy vamos a ver prácticamente algo que está dentro del núcleo de la célula. ¿Alguien me puede decir qué encontramos dentro del núcleo de la célula? El ADN. Exactamente, ¿no es cierto? El ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué contiene el ADN básico para nosotros? A ver, ¿alguien que me puede ayudar? A ver, ¿qué contiene el ADN? Los genes hereditarios de nuestros padres. Ya, muy bien. Los caracteres hereditarios, ¿no es cierto? De nuestros padres. ¿Qué son los caracteres hereditarios? Señorita Gómez. Son los genes que vienen de generación en generación. Bueno, señorita Chicaiza. Yo pueda tener y se te hereda a ti. Perdón. ¿Quién fue la persona que habló? Que no le entendí nada. Yo lo hice. No te entendí nada y no vi que prendiste el micrófono, por eso no te ubiqué. No, sí, sí se prendió, Listen. Sí, pero no se te entendió. Bueno, a ver, señor Reynoso, ¿qué son esos caracteres hereditarios? Nada. A ver, señor Ruiz, ¿qué me puede ayudar usted? Es un conjunto de datos que nos da nuestro cuerpo ciertas características de nuestros progenitores. Ya, muy bien, sí. Son ciertas características, ¿no es cierto?, que nos dan nuestros progenitores. ¿Sí? ¿Qué es un gen dominante? A ver, señorita Singaña. Se puede decir que es como el gen de que nosotros sacamos más los aspectos o los rasgos característicos que domina, obviamente. Bueno, Fuerte. la- ya, muy bien. La palabra dominante le está indicando, ¿no? Son rasgos dominantes. Ustedes saben que los rasgos o las características hereditarias tenemos dos, dominantes y recesivos, ¿no es cierto? Dominantes son los que se presentan en ese momento. Ejemplo, el color de los ojos. Si papá o mamá, ¿no es cierto? Papá tiene ojos color verde, mamá tiene ojos color café y la primera descendencia tiene ojos color verde, el color verde es dominante. A cambio, el color café de los ojos sería recesivo, ¿no? ¿Sí? Pero puede ser que en el siguiente hijo los ojos sean cafés. Entonces ahí se hace dominante, ¿no? Y el color del Dicen, verde se hace recesivo. ¿Sí? una duda.
digamos que un padre antes de engendrar tiene alguna clase de tatuaje o algo de unos puntitos, ¿eso sería capaz de que al hijo le afecten en algún futuro? No, los tatuajes no tienen nada que ver. ¿Sí? Los tatuajes son elementos externos, ¿no? ¿Sí? Actualmente se utilizan tatuajes, hay materiales menos nocivos, ¿no? Antiguamente, solamente para completar la idea, los colorantes que utilizaban los tatuajes utilizaban, en la composición del colorante tenía plomo, ¿sí? Y eso sí era bastante dañino para la persona, ¿no? Pero que se pueda ser transmitido a los hijos, no, en ese sentido no hay problema, ¿sí? Bueno, entonces les decía los caracteres dominantes y recesivos. ¿Por qué les hago esto? Que se acuerden, ¿no? Que si vimos todos estos términos, ¿no? Homocigoto, heterocigoto, ¿sí? Cuando hablamos de un individuo híbrido, ¿qué es un individuo híbrido? A ver. A ver, acuérdense que era un individuo híbrido. Puede ser una mezcla Claro, es una mezcla, obviamente. ¿Pero de qué? A ver, veamos de qué. de un animal con un humano. No, no se ha dado eso, ¿no? Todavía no se ha dado, pero bueno, ¿tienes No, alguna no, pero idea, ahí me Gabriel? confundí, pero es que como vi una película, entonces ahí se llamaba eso híbrido. Pero bueno, eso ya es una situación no de ciencia ficción. Cuando hablamos de individuos híbridos, ¿sí? Prácticamente son de dos razas diferentes, ¿sí? Hablemos del caso más común que hay, ¿no? La mula con el caballo. Perdón, el burro con el caballo, ¿no es cierto? Que nos da como el ejemplo una mula, ¿sí? Pero ¿qué característica tiene especialmente los individuos híbridos en el caso de la mula, ¿no? Que ella no puede autorreproducirse o reproducirse, ¿sí? Vean, esas son las características de los individuos híbridos. Para que se forme otra mula, tiene que haber otra vez ese cruce entre el caballo y el burro, ¿no es cierto? Vean, entonces, son características. Estos individuos adquieren características de las dos especies, ¿no? ¿Por qué hicieron esta cruce? Solamente saliéndonos un poquito del tema. Es por que la mula, al cruzar, ¿no es cierto?, el caballo con el burro, la mula resultó un individuo con mayor fortaleza, ¿sí? Entonces aquí se cruzaron dos características, ¿no es cierto?, de fortaleza. Vean, entonces, por eso crearon este nuevo individuo, ¿sí? Pero bueno, todas esas características hereditarias los encontramos en los genes, ¿sí? ¿Dónde se encuentran los genes? En el núcleo de la célula, ¿sí? Ahí encontramos el código genético, ¿sí? Bueno, ya hablando específicamente de nosotros, ¿sí? A ver, señorita Suárez Noemí, ¿por qué tenemos rasgos similares de nuestros padres? A ver, ¿por qué cree usted? ¿Por qué tenemos rasgos similares? Nada, a ver, señor Cano, ¿por qué cree que tenemos rasgos similares a nuestros padres? Porque es hereditario. Ya, muy bien, puede ser, ¿no es cierto? Por la herencia, ¿sí? Nosotros ya hablé al comienzo, ¿no? Nosotros tenemos caracteres que nos heredan nuestros padres, ¿sí? Pueden heredarnos el tamaño, la forma, el color, ¿sí? Cuando me refiero a tamaño, Listen, ¿sí? nuestros padres también nos podrían heredar en cierto modo una forma de ver el mundo. Bueno, no, o sea, lo que nos pueden heredar básicamente son conocimientos, ¿no? Previos, ¿sí? Que están arraigados de generación en generación.
Esos conocimientos nosotros nacemos, ¿no? Sí, pero esos son propios de cada persona. Pero, ¿cómo les puedo decir? No se ha comprobado científicamente eso, ¿no? Lo que nos heredan nuestros padres, vuelvo y repito, es el tamaño. Digamos, si mi mamá es pequeñita, mi papá es alto. Yo salgo alto. O a su vez, ¿no? Lo contrario, salgo pequeño. Entonces, ahí vienen los genes, ¿no? La coloración de la piel. Bien, aquí sí creo que les conté a ustedes una vez una historia en la cual dos personas de color blanco, ¿sí? Se casan. ¡Pac! Sale el hijo color negro, piel color negro. Bien, ¿qué pasaba ahí? Simplemente no era porque en este caso la chica le traicionó, no al esposo, sino que la mamá tuvo una relación con un hombre de color negro, y de ahí salió el hijo. Vean, pero ese color de la piel no se hizo evidente en el hijo, sino recién en la segunda generación. Vean, entonces los caracteres pueden ocultarse o pueden hacerse evidentes, ¿no? Vean, entonces todos los caracteres somos heredados de nuestros padres. La otra pregunta, si los caracteres hereditarios son heredados de nuestros padres, ¿por qué nosotros entre hermanos somos diferentes? Porque si seguimos esa regla, ¿no es cierto?, de la transmisión de los caracteres, vean por qué somos diferentes entre hermanos. A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, Keila. Porque como usted dijo, en ciertas personas hay un gen dominante, entonces por eso hay cambios, porque una persona puede tener una cierta cosa y el otro hermano puede tener diferente. Ya, muy bien. Vean, y también, aquí viene una palabrita clave, la variabilidad de la especie. ¿Sí? Si no hubiera una variabilidad de la especie, imagínense, todos seríamos igualitos, ¿no? Si vamos a nuestros progenitores primarios, ¿no? Si vamos a la parte religiosa, Adán y Eva. Bien, si vamos en ese aspecto, ¿no es cierto?, del creacionismo. Bien, nosotros seríamos igualitos, toditos, toditos igualitos. La misma cara, el mismo tamaño, ¿sí? La misma altura. ¿Qué pasaría ahí, no? Imagínense. No hubiera ninguna diferencia entre las distintas especies, ¿no? Entonces, los genes hace esta variabilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros seamos seres únicos e irrepetibles. Vean, aunque hay una teoría, ¿no?, que dicen que nosotros en algún lado tenemos un gemelo, ¿sí? En algún lado dice que nosotros tenemos un gemelo. Bien. Pero bueno, puede ser, ¿no?, que los caracteres hereditarios sean transmitidos en otras generaciones y por ahí puede darse ese sentido. ¿Sí? Bueno, como les decía, básicamente el ADN, ¿no es cierto?, es una molécula, ¿sí?, formada básicamente por algunos nucleótidos o bases nitrogenadas. ¿Alguien sabe cuáles son estas? ¿Ha oído, ha escuchado cómo se forma prácticamente esto? Cuando se forman las cadenas de ADN, ¿sí? Y se han de haber visto la película Jurassic Park, ¿no? La primera parte, ¿sí? En la primera parte sale un muñequito, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí dice que es el ADN. Y se forman unas cadenas que eran así. Y seguía la cadena. T, C, G, A, fin. ¿No es cierto? Se han de haber visto eso. ¿Sí? Vean, estas son letras de las cuales está formado este ADN. ¿Sí? Son 4 bases nitrogenadas básicas. ¿Cuáles son estas? La adenina, citosina, guanina y tiamina. ¿Sí? Son las bases nitrogenadas básicas. Vuelvo y repito. Adenina, guanina, tiamina y citosina. ¿Sí?
la mezcla de estas nos dan lo que es los códigos genéticos, ¿sí? Y también está formada por una azúcar, ¿sí? Que se llama la pentosa. Vean, muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos diferenciar con el ARN? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea de esto? Si les digo que el ADN tiene adenina, guanina, citosina y tiamina. El ARN también está formado por bases nitrogenadas, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿No? Bueno, este es el ADN, ¿no? ADN. El ARN, en cambio, está formado asimismo por 4 bases nitrogenadas, ¿no? Que son la adenina, guanina, citosina, pero ¿dónde cambia? ¿Sí? Que en vez de tener tiamina, tiene uracilo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la adenina, el ADN, perdón, y el ARN en su composición. ADN, adenina, guanina, citosina y tiamina. ARN, adenina, guanina, citosina, en cambio, uracilo. ¿Sí? ¿Ven? Esa es la diferencia entre uno y el otro. A ver, señorita Mena, por favor, ayúdeme como en la lectura de la página número 10. Ácidos nucleicos, transmisores de la información genética. Antes de empezar a desentrañar la importancia de los ácidos nucleicos para los seres vivos, conviene recordar brevemente su composición química, pues de ella dependen sus funciones. Tanto el ARN, ácido ribonucleico, como el ADN, ácido desoxirribonucleico, son polímeros de subunidades llamadas nucleótidos. Estas, a su vez, están constituidas por la unión de 3 moléculas diferentes. 1. Un azúcar simple, constituido por un anillo de 5 carbones, por lo que se llama pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. En la imagen se aprecia la única diferencia en la constitución química entre las dos pentosas es la ausencia de un oxígeno, representado con círculos rojos. En la desoxirribosa, de aquí el origen de su nombre. 2. La segunda subunidad de los nucleótidos es conocida como grupo fosfato, una molécula constituida esencialmente por un átomo central de fósforo y 4 de oxígeno. El grupo fosfato es el mismo en ambos ácidos nucleicos. 3. Por último, están las bases nitrogenadas, que se clasifican en 2 grupos. A. Las purinas, en cuyas estructuras existe un anillo doble de carbonos. B. Las primidinas, que tienen un anillo simple, como se puede ver en la imagen adjunta. Cada ácido nucleico tiene nucleótidos, que se forman en 4 bases nitrogenadas, 2 purinas y 2 pirimidinas. En el ADN están presentes la adenina, la guanina, la citosina y la timina. El ARN tiene las mismas bases nitrogenadas, a excepción de la timina, que es reemplazada por el uracilo. En resumen, un nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos, lo que en química se conoce como monómero. Se forma por la unión de 3 moléculas, un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Ya, muy bien. Muchas gracias. Vean, entonces, ¿cuál es la estructura básica del ADN y el ARN? ¿Sí? Está formada por un azúcar, puede ser la ribosa o la desoxirribosa. ¿Sí? Está formada por un grupo fosfato, ¿sí? Y este grupo que son las purinas y pirimidinas. Pero básicamente, ¿no es cierto? Este grupo de las bases nitrogenadas, como ya les dije, es la adenina, la guanina, la citosina y la timina, hablando del ADN. Y si hablamos del ARN, ¿no es cierto? Solamente cambia la timina, cambia el uracilo por la
timina, pero tienen la misma composición. Vuelvo y repito, 3 partes fundamentales, ¿no es cierto? Un azúcar, que puede ser una pentosa, que esta a su vez puede ser la ribosa o la desoxirribosa. En el otro caso tenemos un grupo fosfato y en el otro tenemos una base nitrogenada formada por los 4 compuestos químicos, ¿no? Vean, por eso esa es la composición básica que tiene en este caso el ADN y el ARN. A ver, señorita Ocaña, por favor, ¿puede darme leyendo las funciones de la molécula de ADN? Página 11. ¿No? A ver, señor Hidalgo, por favor. Funciones de la molécula de ADN. Sigue ¿Sigo? nomás, David. Parece que la Cada señorita célula tiene de, problemas con el internet. cada célula de especies de eucariotas protege en su núcleo la información genética que nos hace únicos e irrepetibles, y que está almacenada en forma de ADN, dentro de los genes y cromosomas que detallaremos más adelante. Si ejemplificamos con la especie humana, poseemos 46 cromosomas de longitud variable, que en promedio tienen cadenas de ADN compuestas por alrededor de 150 millones de nucleótidos. A manera de síntesis, pues todo esto los estudiaremos en esta unidad con mayor profundidad. La función del ADN consiste en transmitir de manera bastante fiel las características hereditarias de una generación a la siguiente, salvo pocas excepciones. Esto lo consigue gracias a que 1. Puede almacenar gran cantidad de información dentro de los genes. 2. La información que contienen los genes puede interpretarse para construir las proteínas que son características de cada ser vivo. 3. El ADN tiene la capacidad de replicarse a sí mismo, en un proceso que se conoce con el nombre de duplicación. La información codificada por el ADN puede tener dos tipos de efectos. A. Estructurales. El ADN es una especie de receta que para el organismo fabrique proteínas, por ejemplo, construya músculos, cartílagos, uñas, etc. B. Funcionales. El ADN lleva la información necesaria para digerir distintas funciones del cuerpo, por ejemplo, la regulación de las funciones celulares o el control de las enzimas. Y ambos efectos confieren las características de cada ser vivo. Ya, muy amable. Vean, aquí podemos ver una representación, ¿no? De lo que ya hemos hablado. La célula, cuyo núcleo, ¿no es cierto?, se encuentra en la parte central, ¿sí? Y ahí encontramos los cromosomas, ¿sí? El número de cromosomas, ya saben ustedes, en la especie humana son de 46 cromosomas, ¿sí? 44 son autosomas y 2 cromosomas son sexuales, ¿sí? ¿Qué significa de esto de autosomas que ahorita les indiqué? Son los que van a formar todas las estructuras de nuestro organismo. En cambio, los 2 sexuales nos van a dar, ¿sí?, el género, masculino o femenino, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, el ADN se encuentra en una parte de los cromosomas, ¿no? ¿Sí? Que se entienda bien esta situación, porque a veces he visto que se me confunden, ¿no? Que piensan que el ADN es del cromosoma, y no es así. En el cromosoma encontramos el ADN, ¿sí? Aquí vamos a encontrar unas bandas y en cada banda se van a encontrar las características de nosotros, ¿sí? Digamos, aquí está representado este cromosoma, este ADN, perdón, está representado. Puede ser el color de los ojos, ¿sí? Más abajo, por este lado, puede estar representado el color de la piel, ¿sí? Entonces, los cromosomas los encontramos en las distintas estructuras que están formados el ADN, perdón, los encontramos en las distintas formas que encontramos en el cromosoma. Como ustedes pueden ver, la forma que tiene el ADN, ¿no? O DNA, que son las siglas en inglés. Por favor, no confundirse, ¿no? ADN es en español y DNA es en inglés. ¿Sí? Bueno, vamos con esto. ¿Qué es el ADN? A ver, señor Pazmiño, déme leyendo.
El ADN, perdón, el ADN o ácido disoribonucleico es un tipo de ácido nucleico de una macromolécula que forma parte de todas las células. Se encuentra situado en el núcleo de la célula y contiene la información genética de todo ser vivo. Bueno, vean aquí el señor Pazmiño se quedó aquí, ¿no? Y les cuento como anécdota esto. Yo también como profesor decía que era ribonucleico, ¿no? Vean, había sido ribonucleico. Vean, cuando me di cuenta del error fue cuando un alumno en un examen ser bachiller había las opciones. En el uno estaba ribonucleico y el otro estaba ribonucleico. Vean, el estudiante puso con una R y le puso mal. Vean, una simple cosita fue que le calificó mal, ¿no? Pero bueno, entonces vean, como dice aquí, ¿no es cierto? El ADN puede formar, ¿no es cierto? O tiene gran información genética, ¿sí? Tiene gran información genética. Y esta información puede generarse, ¿no es cierto? O puede presentarse en cualquier estadio de nuestra vida, ¿no? Hay ciertas características que se presentan después. Vean, les pongo un ejemplo. Hay ocasiones en las chicas, especialmente de piel blanca, ¿no? Toda su vida, hasta los 30, hablemos de una edad X, ¿no? Digamos 30 años, no presentaba ningún lunar. Pasó la edad de los 30 años y comenzó a aparecerse lunares. Vean, vamos a verlos a la abuelita, ellos presentan los lunares o nevos que se llaman, ¿no? Vean, simplemente en este caso en la chica, en los estadios iniciales de su vida no se presentó esto, ¿no es cierto? Pero posteriormente, vean, se volvió a presentar los lunares o se presentaron los lunares. ¿Qué significa esto, no es cierto? Que al estar almacenado esta información genética dentro del ADN, en un momento se hizo visible. Vean. Entonces, eso es lo que básicamente el ADN, ¿no es cierto? Tiene esa información dentro de su código genético. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo. ¿No? Bueno, por favor, no olvidarse de subir la tarea que ya les voy a generar. Se me pasó rápido el tiempo. ¿Sí? Ya 11:24, se me pasó rápido el tiempo. Bueno, nos veremos en la próxima clase, ¿no? Que les vaya muy bien, señores estudiantes. Hasta luego. Bye.